Bueno, este es un caso clínico muy típico del MIR, ¿no? Es un caso clínico largo donde nos dan bastante información. Es una paciente joven de 35 años que nos da un antecedente muy importante en ella, y es que ha sido adicta a drogas por vía parenteral. Esto es un dato muy importante. Dice que por lo que viene, su sintomatología, su motivo de consulta, es por diarrea. Lleva más de un mes con cuadros diarreicos. Y además dice que tiene infecciones respiratorias, que ha perdido mucho peso, 12 kilos, y tiene múltiples adenopatías, laterocervicales, axilares e inguinales. Si no nos dejan nada más, chicos, alguien que sea adicto a drogas por vía parenteral, que tiene diarrea crónica, febrícula, infecciones respiratorias y pérdida de peso con ganglios, yo pensaría o bien que tiene una tuberculosis o bien que tiene un VIH. O ambas cosas. Los pacientes con VIH muchas veces asocian tuberculosis. Yo es lo que pensaría. Lo cuadra todo. La diarrea la da la tuberculosis, la sensibilidad respiratoria la da la tuberculosis, la pérdida de peso la da la tuberculosis y los ganglios, por supuesto, los da la tuberculosis, y el VIH también los puede dar. ¿Qué pasa? Que nos dan más información. Nos dicen que dentro del estudio a esta paciente se le hace una biopsia intestinal y resulta que en esa biopsia intestinal se ve atrofia en las vellosidades, un infiltrado inflamatorio, macrófagos con inclusiones PAS positivas, ácido alcohol resistentes. Entonces, esto nos da el diagnóstico. En este caso clínico nos sobra el resto de la información porque la biopsia intestinal de esta paciente es patognomónica. Nos lleva directamente al diagnóstico. ¿Qué patología provoca macrófagos con inclusiones PAS positivas, ácido alcohol resistentes o lo que es lo mismo Ziel-Nielsen positivas? La infección por el Mycobacterium avium intracelular, la última opción, la opción 5. Que me recuerda bastante porque pensábamos que la paciente podía tener un VIH. Ya sabéis que la infección por el Mycobacterium avium es propia de inmunodeprimidos, de pacientes que tengan un severo grado de inmunodepresión, que eso es muy típico, por ejemplo, los pacientes infectados en nuestro medio por el VIH. Hay muy pocas patologías que tengan una biopsia intestinal patognomónica, que simplemente con la biopsia intestinal alcancemos el diagnóstico. Pero son patologías que preguntan en el MIR, porque es una pregunta muy fácil de hacer, chicos. Os ponen una biopsia patognomónica y automáticamente solo hay una posible respuesta asociada. Entonces debéis conocer estas biopsias patognomónicas. ¿Qué patologías son? Pues son la enfermedad de Whipper, la infección por el Mycobacterium avium intracelular, la beta-lipoproteinemia y la hipogamma-globulinemia. Esas patologías debéis recordarlas para el MIR, que pueden dar una biopsia patognomónica. Todas ellas, como veis, son enfermedades rarísimas, son muy poquito prevalentes. La enfermedad de Whipper es una enfermedad sistémica, infecciosa, que se produce por un bichejo que es el Treponema whipperini, y da afectación a múltiples niveles, da afectación intestinal y por tanto da diarrea, también da artralgias, puede dar afectación cardiológica, puede dar problemas a nivel pulmonar. Y cuando biopsiamos el intestino de estos pacientes, lo que vamos a ver son macrófagos con inclusiones PAS positivas, Ziel-Nielsen negativas. ¿Por qué el Ziel-Nielsen es negativo? Pues porque el Ziel-Nielsen es una tuberculosis. Entonces, el Treponema whipperini no tiene nada que ver con el Mycobacterium tuberculosis y por eso el Ziel-Nielsen es negativo. ¿Qué hay es la infección por el Mycobacterium avium? Estas sí que se ven más. Yo así como enfermedad de Whipper no vemos. La infección por el Mycobacterium avium sí que vemos en el hospital porque se asocia mucho a los pacientes inmunodeprimidos. Nosotros lo vemos o bien en los trasplantados hepáticos o bien en los pacientes con VIH, sobre todo los pacientes con estadio terminal, con estadio SIDA. Si biopsiamos estos intestinos, porque son pacientes con diarrea, ¿qué vamos a encontrarnos? Macrófagos con inclusiones PAS positivas, hasta aquí es lo mismo que el Whipper, pero ¿cuál es la diferencia con el Whipper? Que aquí son Ziel-Nielsen positivas. ¿Por qué son positivas? Porque el Mycobacterium avium es un primo hermano del Mycobacterium tuberculosis, por eso el Ziel-Nielsen es positivo. ¿Qué biopsia nos vamos a encontrar en la beta-lipoproteinemia? La beta-lipoproteinemia es un trastorno del metabolismo de los lípidos. Los pacientes comemos grasa para nutrirnos, esa grasa entra en los enterocitos y sale del enterocito a la sangre, pues para que una vez que esté la sangre se redirija a donde deba, pues al hígado, al músculo, al tejido adiposo, donde corresponda para hacer el metabolismo. Pues en estos pacientes hay una alteración del transportador que saca la grasa del enterocito. Entonces la grasa puede entrar dentro del enterocito pero no puede salir, se queda atrapada dentro de los pobres enterocitos. Los enterocitos están todos gordos, llenos de gotas de grasa. Entonces, ¿cuál es la biopsia patognomónica de la beta-lipoproteinemia? Enterocitos llenos de gotas de grasa. De hecho, cuando los ves al microscopio no parecen enterocitos, como están llenos de grasa, parecen adipocitos. Y la última entidad que debéis recordar para el MIR con biopsia patognomónica es la hipogamma-globulinemia. Es un trastorno inmune. Son pacientes que han perdido la capacidad de expresar las células plasmáticas a nivel del tubo digestivo. Es una biopsia del intestino que carece de células plasmáticas. Esto es patológico per se. Por siempre que hacemos una biopsia intestinal y hay infiltrado inflamatorio, hay de todo, chicos. Hay leucocitos, linfocitos, macrófagos, plasmáticas, predominarán una estirpe sobre las otras, pero hay de todos. Que os diga una biopsia, no preguntar que no hay plasmáticas, es patológico per se y es patognomónico de la hipogamma-globulinemia. Entonces debéis recordarlas, sobre todo porque en el MIR pocas veces os da una biopsia intestinal. Cuando os da una biopsia del intestino, o bien es una enfermedad celíaca, o bien es una de estas.
Por lo tanto, siempre que tengáis una biopsia, no salten las alarmas. Si no cuadran con un celíaco, acordaos de que existen estas entidades que asocian una biopsia patognomónica. Bueno, aquí tenemos un caso clínico típico de lo que os pueden poner tranquilamente en una pregunta de Miguel, ¿no? Es un paciente joven de 35 años que viene por diarrea. Su motivo de consulta, su sintomalía es que tiene diarrea. Se le hace una endoscopia y se cogen biopsias del duodeno y se ve atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas. Y claro, ante estos hallazgos y la posibilidad de que esa atrofia de las vellosidades con hiperplasia de las criptas pudiera ser una celíaca, pues le hacen los anticuerpos. Hombre, la verdad es que manejo raro. Habitualmente en la práctica hacemos lo contrario, chicos. Primero hacemos los anticuerpos y en caso de que sean positivos hacemos la endoscopia. Pero bueno, en este caso lo han hecho al revés. Entonces le hacen los anticuerpos y están altos, pero no son positivos, no son los positivos de enfermedad celíaca. ¿Tenemos hecha la confirmación diagnóstica de la celíaca? Pues sí. Ya sabéis que el diagnóstico se hace con unos anticuerpos elevados junto con una biopsia compatible. Este paciente tiene hechas las dos cosas. Por lo tanto, tenemos diagnóstico de confirmación de enfermedad celíaca. Como lo tenemos, le hacen la dieta pertinente. ¿Qué dieta va a ser? Dieta sin gluten. Y al año el paciente está mejor. Ha mejorado analíticamente, clínicamente e inmunológicamente. Todo muy bien. Y esto hay que señalaremos la cierta, la correcta. Entonces dice la uno, ¿puede volver a su dieta normal? Ojalá. Ojalá los pacientes celíacos pudieran volver a su dieta normal, pero como sabéis, la intolerancia al gluten es algo crónico que no tiene cura. Por lo tanto, la dieta sin gluten es de por vida. Hasta que el paciente fallezca por lo que sea con 200 años. La dieta es de por vida. Luego dice la 2, si aparece una diabetes mellitus, debemos dudar del diagnóstico. Eso no es verdad. Sabéis que la celíaca se transmite por el sistema de histocompatibilidad, por el sistema HLA. Pues es muy típico que la celíaca vaya asociada a otras enfermedades con las que comparten un mismo HLA. No es muy frecuente que el paciente celíaco tenga más cosas. Y enfermedades típicas que se asocian con celíaca pues son la diabetes, la que ponen aquí, las enfermedades tiroideas, el síndrome de Down, la dermatitis herpetiforme que nos hace en la piel o el déficit de IgA. Por lo tanto, cualquiera de estas entidades en un paciente con sospecha de celíaca aumenta la sospecha diagnóstica. No nos debe hacer duda del diagnóstico, por tanto, esa también es falsa. Luego dice la 3, no es precisa una segunda biopsia intestinal confirmatoria. Esta es verdad, esta es la buena, chicos. Para el diagnóstico necesitamos anticuerpos altos y biopsia compatible. Pero una vez hecho el diagnóstico de confirmación, el seguimiento posterior lo hacemos única y exclusivamente con los anticuerpos. Una vez que retiramos el gluten, lo que deben hacer los anticuerpos es normalizarse. En el adulto no repetimos la biopsia. Por lo tanto, no es preciso una segunda biopsia intestinal confirmatoria, eso es cierto. Luego dice la cuarta, hoy en día se recomienda tratamiento con esteroides a altas dosis. Debéis tener claro que si a un celíaco le damos esteroides, mejora. Porque la celíaca es una enfermedad inflamatoria e inmunológica. Y el corticoide es un antiinflamatorio y es un inmunosupresor. Por lo tanto, si tú le das esteroides a un celíaco, él mejora clínicamente. Pero no están indicados como tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tendría que tomar el esteroide del paciente? Toda la vida. Y los esteroides tienen múltiples efectos secundarios. Y lo segundo es que el paciente tomaría gluten. Y ya sabéis que todo celíaco que ingiere gluten tiene un riesgo incremental de linfoma intestinal. Por lo tanto, el esteroide mejora al celíaco, pero no está indicado como tratamiento, por lo tanto, esa es falsa. Y la última opción dice, es característico la asociación de la celíaca al linfoma intestinal de células B. No, esto es mentira. Sí que se asocia al linfoma intestinal, pero no es al de células B, es al de células T. Tengo una celíaca. Acordaos que es el T, no el B. Por lo tanto, la opción correcta es que en el adulto no se repite la biopsia. La opción correcta es la opción 3.